Llevaba horas en la sala de servidores, rodeado de ventiladores zumbantes y el bajo murmullo de las máquinas que sentía más como mi familia que la gente que dirigía la empresa. Me limpié las manos en los vaqueros, intentando quitarme esa molesta sensación de sudor cuando sonó el teléfono. Era Daniel, uno de los miembros más jóvenes del personal, que sonaba como si acabara de ver un fantasma. Javier. Marcos. El director ejecutivo, Marcos, quiere verte. Sala de conferencias. O sea, ahora mismo. Suspiré, echando un vistazo a los racks de servidores, las interminables filas de luces parpadeantes y cables que había pasado años ajustando y perfeccionando. No había razón para estar nervioso, solo era otra reunión, ¿verdad? Pero aún así, esa sala de conferencias tenía la capacidad de dejarme sin aire, y la odiaba. Yo no pertenecía a ese lugar. Nunca lo había hecho. De acuerdo, Daniel. Ya voy para allá. Colgué y me puse de pie, sacudiéndome el cosquilleo de los nervios que me recorría la espalda. No era propio de mí alterarme por estas cosas. Llevaba 15 años en la empresa, en las buenas y en las malas. Pero en todo ese tiempo, nunca había encajado con los trajeados. Hablaban de cosas que no me importaban en lo más mínimo, mientras yo me sumergía en los sistemas, el verdadero corazón del negocio. Me dirigí por el pasillo hacia la sala de conferencias. En cuanto entré, vi a Tadeo, el hijo de Marcos, sentado a la cabecera de la mesa. Era nuevo en el puesto de director de operaciones y siempre tenía esa expresión en la cara como si se esforzara demasiado por impresionar. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y ya podía sentir el juicio en el ambiente. Javier, dijo Tadeo con ese tono forzadamente casual suyo. Este es Bruno. Es... Tu reemplazo. Parpadeé, sin estar seguro de haberle oído bien. ¿Reemplazado? Miré a Bruno, sentado allí con una sudadera con capucha, tecleando en una tableta como si estuviera demasiado ocupado para levantar la vista. Quería decir algo, quizás responder con un comentario sarcástico, pero me quedé allí, congelado. Tadeo continuó como si yo no estuviera, mencionando casualmente, cambios estratégicos, como si los últimos 15 años de mi trabajo no significaran nada. Todo era negocio ahora, todo sobre lo que venía después. Javier, dijo Tadeo, sin molestarse en mirarme a los ojos. Vamos a necesitar tus credenciales. ¿Puedes entregárnoslas y? Nosotros nos encargaremos desde aquí. Bruno, sin inmutarse, levantó la vista por primera vez, mirándome con los ojos entrecerrados y una expresión casi aburrida. Ah, sí, y necesitaré el acceso de superusuario en una nota adhesiva. Algo dentro de mí se rompió. No exteriormente. Mantuve la calma, pero por dentro, un fuego ya empezaba a arder. Entregué las credenciales que ellos creían importantes, con el corazón latiéndome en el pecho. Era una lástima lo rápido que me habían descartado. Pero no iba a dejar que pensaran que tenían la sartén por el mango. Hoy no. Mientras me giraba para irme, sabía algo que ellos no. Tenía un último truco bajo la manga, un último regalo de despedida, algo que los haría correr en círculos. Salí de la sala de conferencias y caminé por el pasillo, con las manos metidas en los bolsillos, mi mente ya a 1000 kilómetros de distancia de lo que fuera que Marcos, Tadeo o Bruno estuvieran tratando de tramar. Aún no lo sabían, pero tenía 2 horas antes de que todo se bloqueara por completo, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Crucé la calle y entré en el bar. Era uno de esos antros, oscuro y tranquilo, con ese olor a cerveza rancia y luces de neón parpadeando en las esquinas. Pedí un tequila. ¿Derecho? El camarero no dijo nada, simplemente me deslizó el vaso. Di un largo sorbo, dejando que el ardor se asentara en mi pecho. Se sentía bien, casi como la libertad. Saqué mi teléfono, revisando el canal secundario del sistema, el que había configurado justo para este momento, el que Tadeo y Bruno no podrían tocar. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla mientras veía llegar la primera alerta, intento de inicio de sesión no válido. Suite ejecutiva. Sonreí para mis adentros. Ya estaban desesperados. Los ejecutivos pensaban que tenían las llaves de todo. Pero no era así. Ya no a las 11:10 de la mañana, llegó el primer fallo real.
El sistema de balanceo de carga empezó a fallar, lo único que mantenía todo funcionando sin problemas. Observé cómo el tráfico comenzaba a acumularse. El sistema que había pasado años afinando, lo estaba viendo desmoronarse, pieza por pieza. Los servidores que había pasado incontables horas configurando, mis servidores, de repente no daban abasto. Me recliné en mi silla, mirando el teléfono, observando el caos desarrollarse en tiempo real. No había forma de que pudieran arreglar esto a tiempo. El teléfono vibró de nuevo. Otra alerta. Estafeta y DHL habían comenzado a perder la conexión. Los robots del almacén, esas cosas que funcionaban en piloto automático, estaban congelados, como si alguien los hubiera puesto en pausa. Casi podía oír las llamadas frenéticas desde el almacén, la confusión extendiéndose por el área de envíos. Los pedidos empezarían a acumularse. El inventario se perdería. Y cada segundo que tardaran en darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, peor se pondría. Di otro sorbo, sintiendo una extraña satisfacción recorrer mi cuerpo. Yo había sido quien construyó todo esto. Yo era quien lo había hecho funcionar. Ahora, estaban viendo cómo todo se deshacía, y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Las alertas seguían llegando, una tras otra. Mantuve mi teléfono cerca, mis ojos escaneando cada línea de texto, cada nueva notificación. Podía sentir la tensión acumulándose en mi estómago, como una olla a presión a punto de explotar. Tadeo y Bruno no tenían idea de a qué se enfrentaban. Pensaban que esto era solo otra actualización, otro proyecto que ensamblar rápidamente, suavizado con algunos cambios estratégicos. No sabían que el mecanismo a prueba de fallos estaba en marcha. No sabían que ya habían pasado el punto de no retorno. Llegó otra alerta. Un sistema diferente comenzaba a desconectarse. A las 11:20 de la mañana, supe que las cosas estaban fuera de control en la oficina. Los mensajes de texto de Daniel llegaban más rápido de lo que podía leerlos. No necesitaba explicármelo, el caos se estaba extendiendo tal como yo sabía que lo haría. El personal del almacén estaba entrando en pánico. Los robots que solían moverse por el suelo, trasladando cajas y clasificando cosas automáticamente, estaban parados, como si los hubieran apagado. El personal de envíos gritaba por teléfono sobre los sistemas de seguimiento que se habían caído. El aire en la oficina probablemente estaba cargado de pánico. Y Tadeo, él todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Pensaba que era un problema normal del sistema que podía solucionarse con un par de llamadas y unas pocas pulsaciones de teclas. Lo que no sabía era que el tiempo corría, en poco menos de una hora, todo se bloquearía para siempre. Se estaba quedando sin tiempo. Sentí mi teléfono vibrar de nuevo y miré la pantalla. Otro mensaje de texto de Daniel, seguido de una serie de correos electrónicos de contratistas que ya se negaban a tocar el sistema. Regulaciones federales, decían. Sabían que algo andaba mal, simplemente no sabían qué. Entonces llegó la llamada. La voz de Tadeo sonó quebrada a través del teléfono. Javier, ¿dónde diablos estás? No podemos entrar. El sistema está bloqueado. Me recliné en la silla, dando un lento sorbo a mi tequila, observando el segundero de mi reloj. Se sentía también ser el que tenía todas las cartas. Sí, dije, con la voz tranquila, casi aburrida. Eso es lo que pasa cuando te metes con un sistema que no entiendes. Tienes que ayudarnos, suplicó Tadeo, con una frustración densa, como si apenas pudiera contenerse. Estamos bloqueados. Bruno está aquí. Tenemos gente de finanzas intentando arreglarlo, pero nada funciona. ¿Puedes hacer algo? ¿Cualquier cosa? Le dejé esperar un segundo, permitiendo que el pánico en su voz llenara el silencio entre nosotros. Era casi demasiado fácil. Realmente no lo entiendes, ¿verdad, Tadeo? Dije. Te hablé del mecanismo a prueba de fallos. Después de un periodo sin mi entrada biométrica, el sistema entra en un ciclo de bloqueo. Lo construí así por una razón. Podía oírle respirar con dificultad por el teléfono, el peso de su comprensión comenzando a asentarse. No hay forma de anularlo sin las credenciales correctas. No puedes simplemente. Empezó, con la voz quebrada, ¿no puedes arreglarlo de forma remota? Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme.
No sin activar una auditoría completa del sistema. Y eso es algo que también configuré yo. Dejé que las palabras quedaran en el aire. Hubo un largo silencio al otro lado, el sonido de él caminando, probablemente tratando de armar algo en su cabeza que tuviera sentido, pero no había nada. Tenía el mecanismo a prueba de fallos bien cerrado, y él no tenía ni idea de cómo evitarlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Los contratistas se estaban retirando. ¿Bien? Era una cosa menos en la que Tadeo podía apoyarse. No puedes. La voz de Tadeo vaciló, un poco más desesperada ahora. Necesitamos a alguien aquí para arreglarlo, Javier. Tienes que volver. Y lo interrumpí. No lo entiendes, Tadeo. Ya has perdido. Podía oír la frustración creciendo en su voz. Estaba a punto de quebrarse. Y por mucho que debería haberme sentido mal, no lo sentí. Ni un poco. La empresa me había masticado y escupido. Ahora era su turno de sentir la presión. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Julián, el contratista externo que había configurado para las auditorías del sistema. Su respuesta no era lo que Tadeo quería oír. Dile a Tadeo, decía el mensaje de Julián, que si intenta tocar el sistema, activará una auditoría federal. Está jodido. A las 11:45 de la mañana, Tadeo se estaba desmoronando, y prácticamente podía oír el pánico en su voz cuando volvió a llamar. Javier, por favor, tienes que ayudarnos. Nos hemos quedado sin opciones. Si vuelves. Podía oírle intentando mantener la compostura, pero se le estaba escapando rápidamente. Te daremos un contrato de consultoría, lo que quieras, un bono de 1 millón de pesos. Solo arregla esto. Le dejé hablar. Dejé que suplicara. No tenía prisa. Era casi patético oírle ofrecer cosas que nunca podría cumplir. No es que me importara el dinero. Ya no. Tadeo, dije, manteniendo la voz firme, casi tranquila. Has cruzado la línea. El tiempo ya está corriendo. El sistema está bloqueado. Lo único que vas a hacer es ver cómo todo se desmorona. Así que, aunque me des un sueldo, no importa. Tu compañía está acabada. Prácticamente podía oír su cara enrojecer de frustración. ¿Qué demonios quieres decir? Tú construiste este sistema. ¿Sabes cómo funciona? Puedes arreglarlo. Sus palabras se volvían más rápidas, más desesperadas ahora. Suspiré, mirando mi reloj. Menos de 15 minutos. Yo lo construí, Tadeo, pero no puedes destrozarlo y esperar que venga a arreglarlo porque es un inconveniente para ti. Casi podía verlo ahogándose con las palabras que quería escupir. Estaba atrapado. El sudor en su voz lo decía todo. Finalmente había entendido lo que había estado tratando de decirle todo este tiempo. No tenían las llaves. Nunca las tuvieron. Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono sobre mi mano. Los mensajes seguían llegando, correos electrónicos de los contratistas, mensajes desesperados de Daniel y otra notificación de David. Estaba dentro del departamento de tecnologías de la información, observando el colapso de Tadeo desde la barrera. Lo imaginaba allí ahora, quizás incluso un poco divertido por el arrebato de Tadeo. Estaba viendo cómo se extendía el caos, pero sabía que tampoco quedaba nada por hacer. Podría haberme ido. Podría haber dejado que la empresa ardiera hasta los cimientos, y habría sido la venganza más dulce que podría haber conseguido. Pero no estaba listo para rendirme. Todavía no, mi orgullo no me lo permitiría. Yo había construido ese sistema. No solo las máquinas físicas, no solo el código. Construí la columna vertebral de toda la empresa. Y no iba a dejar que me quitaran eso. A las 11:55 de la mañana, recibí otro mensaje de texto. Este era de David. Era corto, solo una línea. Tadeo está perdiendo el control. No creo que le quede mucho. Me quedé mirando el mensaje un largo segundo, dejando que se asimilara. Solo quedaban 5 minutos hasta que todo se bloqueara. 5 minutos hasta que cada operación, cada venta, cada pedido se detuviera por completo. No sabía qué era peor,
ver cómo todo se desmoronaba o saber cuánto había invertido personalmente. No era solo un trabajo para mí. Era mi legado. Había invertido años en hacer que esto funcionara, sangre y sudor y noches en vela arreglando errores que a nadie más le importaban. Verlo irse al infierno así se sentía mal. Pero no iba a hacer de héroe. Todavía no. Iba a hacer sudar a Tadeo. Iba a recordar esto, le gustara o no. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Era una actualización de vuelo de la aplicación de seguimiento de Marcos. El avión de Marcos ha sido desviado de vuelta al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Me quedé helado. Por un momento, no tuvo sentido. Pero entonces lo entendí. Marcos estaba de regreso. El director ejecutivo, que había volado a alguna reunión de negocios, volvía antes de tiempo, y no tenía ni idea de lo mal que se habían puesto las cosas. Si aterrizaba en los próximos minutos, eso significaba que podía usar el momento a mi favor. Ya podía verlo, Tadeo fuera de control, su padre entrando en el desastre que había dejado, y yo, tranquilo, sereno, con la sartén por el mango. El tiempo se agotaba, pero yo aún no había terminado. Ni de lejos. Estaba a punto de hacer la llamada que salvaría a la empresa o la dejaría en ruinas. Exactamente al mediodía, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Marcos. Había estado esperando esta llamada. Respondí con la calma de alguien que sabía exactamente cómo se iba a desarrollar esto. Javier, la voz de Marcos llegó, aguda y llena de pánico. ¿Qué demonios ha pasado? Me dijeron que te habías ido, y ahora todo se está cayendo. Tienes que volver y arreglarlo ahora mismo. Me recliné en la silla, removiendo el último trago de mi tequila en el vaso, tomándome mi tiempo antes de responder. Marcos, dije, manteniendo mi tono firme, neutral. No voy a volver. Es demasiado tarde para eso. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su voz se quebró, la tensión era densa. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver? Eres el único que puede arreglar esto. Tienes que arreglarlo. Por favor, te necesitamos. Sentí un poco de satisfacción al oírlo tan desesperado, pero no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Ya no soy un empleado, Marcos. Te aseguraste de eso cuando me echaste de esa sala de conferencias. Tienes un problema más grande que la caída del sistema ahora mismo. El tono de Marcos se suavizó un poco, ese toque de pánico todavía presente, pero su voz era más baja, casi suplicante. Javier, sé que esto es un desastre. Sé que metí la pata, pero necesitamos que el sistema vuelva a funcionar. Tú tienes el conocimiento. Nadie más puede hacer esto. Te pido que vuelvas, que arregles esto por nosotros. Tomé aire y luego se lo solté. Si me quieres de vuelta, no será como empleado. Será como consultor. No volveré a pisar esa oficina a menos que tenga autonomía total. Sin restricciones, sin cuestionar mis decisiones. Y quiero un aumento de sueldo. La línea quedó en silencio por un momento. Podía oírle al otro lado, procesándolo, probablemente intentando averiguar si tenía alguna otra opción, pero no había nadie más. De acuerdo, dijo finalmente, derrotado. De acuerdo, Javier. Como digas. Solo pon el sistema en marcha, por favor. Sonreí para mis adentros, sintiendo el cambio de poder. Estaré allí pronto. Te enviaré el contrato. Marcos no dijo nada más, solo un rápido, gracias, antes de colgar. El silencio que siguió se sintió pesado, pero no iba a dejar que me hundiera. Me recliné en la silla, viendo pasar los minutos, mi mente ya calculando mi próximo movimiento. Tadeo todavía estaba a oscuras, atrapado con sus sistemas fallando, toda la empresa desmoronándose. Estaba superado, y yo estaba a punto de volver y tomar el control. Tadeo pensó que podía dirigir este barco, pero ni siquiera podía evitar que se hundiera. Podría haberle dejado seguir dando tumbos, ver arder a la empresa, pero esa no habría sido la jugada correcta. No para mí. Tenía demasiado invertido en este lugar. Mi legado no iba a terminar bajo los términos de otro. Ahora era mío para controlar.
Mientras estaba sentado esperando los siguientes pasos, recibí un mensaje de David. Tadeo no lo está llevando bien. Está perdiendo el control. Todos lo miran como si fuera él quien tiene que arreglarlo, y no tiene ni idea. No pude evitar reír. Se estaba ahogando, y todos lo sabían. ¿Y Tadeo? Estaba a punto de descubrir por las malas que Marcos acababa de entregarme las riendas. Ya no había nadie más para salvar a la empresa. Cogí mi chaqueta, me levanté y salí por la puerta, con el peso del control descansando cómodamente sobre mis hombros. Las piezas finales del rompecabezas estaban encajando. Para cuando entré por las puertas de la oficina, el caos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Era como si todo el edificio se hubiera congelado en el tiempo. Las pantallas parpadeaban, los empleados estaban sentados en sus escritorios con las manos en alto como si esperaran un salvavidas que no llegaba. El zumbido de los servidores estaba en silencio, y los únicos sonidos eran las conversaciones ahogadas y el grito ocasional de alguien en el almacén o en el área de envíos. David estaba de pie junto a la puerta del Departamento de Tecnologías de la Información, con la apariencia de un niño que acaba de ser enviado al despacho del director. Ni siquiera necesitó decir nada. Pude ver el alivio en sus ojos en el segundo en que me vio. ¿Estás listo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Manos a la obra, respondí, con un tono firme pero ya concentrado. No había tiempo para charlas. Podía sentir el peso de todos esos sistemas aún paralizados, la presión de la empresa esperando a que alguien la devolviera a la vida. Nos dirigimos a la sala de servidores, donde las luces eran tenues y el aire se sentía denso de expectación. David se puso a trabajar en un lado de la sala, abriendo pantallas de diagnóstico y tecleando en su teclado. No necesité decirle qué hacer, conocía el procedimiento, pero yo era quien tendría que unirlo todo. Me senté frente a la terminal principal, mis dedos moviéndose casi por sí solos mientras introducía los códigos de acceso. Cada pulsación de tecla parecía que iba a ser la que nos salvaría o sellaría el colapso de la empresa. En el segundo en que pulsé Enter, el sistema volvió a la vida parpadeando. Los servidores zumbaron, las pantallas se iluminaron y pude sentir como un peso se levantaba en el aire. Fue como si el edificio tomara su primera bocanada de aire en horas. Los robots del almacén, que habían estado paralizados, de repente cobraron vida con un rugido. El suave zumbido y traqueteo de sus motores llenó la sala mientras comenzaban a moverse de nuevo, recogiendo cajas y clasificando el inventario. Afuera, pude oír al personal del almacén soltar un suspiro colectivo de alivio. Era la primera señal de vida en lo que había parecido una eternidad. Sistemas en línea, de nuevo murmuré, haciendo algunos ajustes más. Mis dedos volaron sobre las teclas, asegurando todo con unos últimos retoques, configurando redundancias por si intentaban hacer algo de nuevo. Ya no confiaba en ellos. Pero mientras veía el sistema recomponerse, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Yo había hecho esto. No Tadeo, no Bruno, nadie más. Yo. El silencio del Departamento de Tecnologías de la Información se rompió cuando comenzó una ronda de aplausos. Fue lento al principio, pero luego todo el equipo se unió. No estaba seguro de si aplaudían porque estaban aliviados o porque sabían exactamente quién mantenía la empresa en funcionamiento. De cualquier manera, no necesitaba que me lo dijeran. Estaba claro. Me quedé allí un segundo, asimilándolo. No era solo el tipo que arreglaba las cosas cuando se rompían, era el tipo que se aseguraba de que todo nunca se desmoronara. Pero no me detuve en los aplausos. Había algo más que debía suceder. Miré hacia la puerta. Fuera de la sala de servidores, Tadeo pasaba caminando, con la apariencia de haber sido abandonado en medio de una tormenta. Su cara estaba pálida, sus manos hundidas en los bolsillos, intentando actuar como si todavía tuviera el control de algo. No lo tenía. Me quedé junto al servidor, observando cómo lo acompañaban fuera del edificio. Una parte de mí quería sentir algo, satisfacción, quizás, o incluso un poco de empatía, pero no sentí nada. Todo lo que sentí fue una fría certeza. Había salvado a la empresa, pero había pagado un precio. La forma en que me habían echado, la forma en que pensaron que podían simplemente reemplazarme con un novato, eso no era algo que pudiera olvidar. El sistema estaba de nuevo en funcionamiento y todos respiraban tranquilos. ¿Pero yo?
Yo había terminado con este lugar, con los trajeados y los juegos. Había conseguido mi venganza, claro, pero eso no significaba que estuviera interesado en volver a la vida que tenía. Por mucho que me necesitaran para arreglar las cosas, ya no me merecían. Me quedé allí un rato, dejando que el tranquilo zumbido del sistema me rodeara. La empresa estaba viva de nuevo, pero no estaba seguro de si yo volvería a vivir aquí. Tadeo se había ido, y el edificio zumbaba de nuevo, de vuelta a la vida de una máquina bien engrasada. El caos había sido reemplazado por ese zumbido constante y familiar, el tipo de sonido que una vez me hizo sentir que era parte de algo más grande, que importaba. Pero ya no estaba aquí para ser un engranaje más en la máquina de otro. El nombre de Marcos apareció en la pantalla y respondí sin dudarlo. Javier, no sé cómo agradecértelo, dijo Marcos, su voz sincera pero un poco demasiado tensa. Nos salvaste, a toda la empresa. Te debemos una muy grande. Hablemos de ese nuevo contrato cuando las cosas se calmen. No pude evitar soltar una risa, un sonido agudo, casi amargo. Marcos, creo que no lo entiendes. Ya no juego según tus reglas. Hubo una pausa. Luego, la voz de Marcos bajó un poco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he terminado con todo eso. Si me quieres, es bajo mis condiciones. Control total. Sin más preguntas. Sin más intromisiones. Mis palabras fueron frías, directas. No iba a suplicar por un lugar en esta empresa. Ya no. Me había ganado más que eso. Hubo un instante de silencio, y luego Marcos suspiró, un sonido largo y derrotado. De acuerdo, Javier. Como digas. Solo pon todo en orden. Te necesitamos aquí. No dije nada. No era necesario. Él sabía que no tenía otra opción. Colgué y me recliné en mi silla, observando la ciudad por la ventana. La oficina estaba en silencio ahora, pero podía sentir el peso de todo, el cambio, el control que finalmente había recuperado. Los empleados que una vez apenas me notaban, que me habían descartado como un simple técnico de informática, ahora no tenían más remedio que verme como la fuerza que lo mantenía todo unido. Era más que el tipo que arreglaba las cosas, era el que evitaba que todo se desmoronara. Alcancé la botella de tequila en mi escritorio, me serví un trago generoso y di un largo sorbo. El ardor era familiar, reconfortante. Se sentía como una victoria, como si finalmente hubiera llegado al lugar donde debería haber estado desde el principio. El vaso se sentía más pesado en mi mano ahora, como un símbolo de todo por lo que había trabajado y todo lo que estaba dejando atrás. El viejo Javier había desaparecido, el tipo que había recibido órdenes, que se había contentado con solo arreglar problemas, el tipo que dejaba que otros tomaran las decisiones. Ese tipo se había ido. Miré por la ventana una vez más, sintiendo esa tranquila satisfacción instalarse en mi pecho. El mundo había cambiado, y yo estaba justo en el centro. Pero no iba a quedarme aquí para siempre, no bajo los términos de nadie más. Tenía demasiadas opciones ahora, demasiadas formas de moldear mi futuro, de decidir qué venía después. Este era mi mundo ahora, bajo mis condiciones. Si la empresa me necesitaba, bien. Pero no me quedaba por ellos. Me quedaba porque me convenía. Y si no, había muchas puertas esperando a ser abiertas. Di otro sorbo de tequila, dejando que se asentara en mi lengua. Esta vez, no solo salvé a la compañía. Me salvé a mí mismo.